Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Armando Cruz. Soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. Y en nombre de todos los compañeros que integramos GMP Sistemas, te queremos dar la bienvenida a este webinar, donde vamos a hablar de un tema muy importante que siempre surge a final del ejercicio, que es precisamente el ajuste anual de impuestos. Primeramente vamos a empezar con algunos fundamentos que encontramos en la ley, en las leyes federales, sobre todo en la ley del impuesto sobre la renta. Posteriormente vamos a revisar cómo realizar este proceso de ajuste anual en el sistema de OpenHR. Y finalmente, pues vamos a tener una sesión donde vamos a poder responder a las preguntas que ustedes nos vayan realizando durante el transcurso de este webinar. Por lo cual, pues te pido que cualquier duda, cualquier pregunta que tú tengas, la vayas elaborando, la vayas escribiendo en la sección correspondiente para que al final las podamos contestar. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar primeramente con qué es el ajuste anual de impuestos. El ajuste anual de impuestos es una obligación que tienen los patrones de conformidad con el artículo 97 y 99 de la ley del impuesto sobre la renta. En esos artículos vamos a encontrar que nos indica que tratándose de ingresos por salarios, los patrones tienen la obligación de efectuar retenciones del impuesto mensualmente. Es decir, que todo el impuesto que nos van reteniendo periodo a periodo, ya sea semanal, quincenal, los patrones lo van a integrar al SAT de manera mensual. Y esas retenciones y esos enteros van a tener un carácter de un pago provisional a cuenta del impuesto anual. Ese impuesto anual es el impuesto definitivo que debe de pagar cada uno de los trabajadores que se encuentra bajo un régimen de sueldos y salarios. Por lo tanto, aquí vemos que ¿quién puede efectuar ese cálculo de impuesto anual? Lo puede efectuar ya sea el patrón, si está obligado de acuerdo a los señalamientos de la propia ley del impuesto sobre la renta, o lo puede realizar el trabajador. Si lo realiza el trabajador, lo va a realizar a través de su declaración anual de impuestos. Pero si es el patrón quien tiene la obligación de realizarlo, esto lo puede realizar en el mes de diciembre o en el siguiente ejercicio. Lo que va a determinar con este ajuste anual, va a realizar el impuesto, lo va a calcular de acuerdo a una tabla anual, lo va a comparar contra todas las retenciones efectuadas al trabajador y a través de esta comparación se pueden dar dos supuestos. Uno, que existe un impuesto a cargo del trabajador, del cual se debería de retener y enterar a más tardar en el mes de febrero, y otro, que exista un saldo a favor del empleado. Si existe un saldo a favor, se debe de compensar contra las retenciones propiamente del trabajador, las retenciones que tenga en el mes de diciembre o durante todo el ejercicio, que en este caso sería 2021. De entrada, pues el patrón, como comentamos, es quien tiene la obligación de efectuar el ajuste anual, salvo a los trabajadores que estén en alguno de estos casos. Si el trabajador inicia su prestación después del 1 de enero, es decir, si lo contrato el día 2, el día 3 de enero, quiere decir que ese trabajador ya no estuvo todo el ejercicio conmigo. Por lo tanto, el patrón no tiene la obligación de efectuar el ajuste anual. Y es el propio trabajador quien la deba de presentar. Si el trabajador también se da de baja antes del 1 de diciembre del ejercicio, el patrón queda eximido de esta obligación también. También el patrón le puede indicar el trabajador le puede indicar al patrón que él va a presentar su declaración de sueldos y salarios. Tiene como fecha límite para hacerlo el 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, podemos esperar hasta esa fecha a que el trabajador me notifique que él va a presentar la declaración correspondiente. Y el último supuesto es cuando los ingresos totales
Es decir, exentos, gravados, previsión social, viáticos, todo lo que haya percibido en el trabajador en el ejercicio rebase la cantidad de 400,000 pesos. Entonces, bajo esos 4 supuestos, ya el patrón ya no debe de efectuar el ajuste de impuestos al trabajador. Y es el propio trabajador, como comentamos, quien lo debe de enterar ante el SAT vía su declaración de sueldos y salarios. Bueno, ¿cuál es el plazo para realizar el ajuste anual? Vamos a ver, si leemos la ley del impuesto sobre la renta, no vamos a encontrar una fecha específica en la cual la ley nos indique cuándo realizar el ajuste anual. Solamente nos indica que las diferencias a cargo deben de enterarse a más tardar en el mes de febrero, y las diferencias a favor del trabajador se pueden compensar contra las retenciones de diciembre y las retenciones sucesivas del siguiente ejercicio. Es decir, aquí sí me habla de que yo puedo compensar los saldos a favor a partir del mes de diciembre. Puedo hacer el ajuste en este mes de diciembre. Esto implica que lo puedo compensar, como comentamos, esos saldos a favor a partir bueno, lo puedo compensar contra los ingresos retenidos del mes de diciembre. Y es conveniente realizarlo de esta manera porque en el mes de diciembre es cuando el trabajador percibe cantidades adicionales como aguinaldo, fondo de ahorro o alguna otra prestación que se le pague en diciembre que aumente la capacidad del trabajador para pagar las diferencias a cargo en dado caso de que así hubiese resultado. Por eso prácticamente todas las empresas comienzan a realizar su ajuste de impuestos en el mes de diciembre y específicamente cuando se hace el pago de aguinaldo. Bueno, aquí vamos a ver cuál es el procedimiento para realizar ese ajuste anual de impuestos. Vamos a tener los ingresos totales percibidos en el ejercicio. A esos ingresos le vamos a quitar los ingresos exentos por los que la ley me dice que no causa impuesto. Y voy a tener la base gravable correspondiente, la base gravable anual. A esta base gravable anual le vamos a aplicar la tarifa del artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta. El resultado me va a dar un impuesto anual según la tabla. Y a este resultado le vamos a restar la sumatoria del subsidio calculado que tengamos acumulado en el ejercicio, la que le correspondió al trabajador. No va a haber una tabla de subsidio anual, simplemente vamos a restar todo el subsidio calculado que le hayamos calculado mes a mes al trabajador. Y el resultado me va a dar un impuesto anual. Aquí vamos a hacer una aclaración de que si el subsidio al empleo calculado es mayor al impuesto de tablas, el impuesto anual es 0. Y después de determinar mi impuesto anual, le voy a restar el impuesto retenido en el ejercicio. Y ya una vez que reste el impuesto retenido en el ejercicio, la diferencia puede darme un impuesto a cargo o un saldo a favor del empleado. Como comentamos, las diferencias a cargo deben de retenerse y enterarse a más tardar en el mes de febrero del siguiente año. Es decir, en este caso que vamos a hacer el ajuste anual del 2020, estas diferencias a cargo se deben de enterar a más tardar en el mes de febrero del 2021. Si el trabajador tiene diferencias a favor, esa diferencia la podemos empezar a compensar contra las retenciones de impuesto que se le haga al empleado en el mes de diciembre. Y tenemos un año para poder compensar también en dado caso de que todavía exista un saldo por compensar. Es decir, tendría todo el 2021 para compensar los saldos a favor de los empleados que así hubiesen resultado. Puedo comenzar en el mes de diciembre y tengo todo un año calendario para poderlo hacer.
Y bueno, como sabemos ahora, a partir de algunos años hacia atrás, pues prácticamente toda la información que tenemos en nuestra nómina se la tenemos que informar al SAT vía el timbrado correspondiente. Entonces, dependiendo del momento en que hagamos el ajuste anual, es la clave del SAT donde vamos a enterar esas diferencias, ya sea a cargo o a favor. Si el ajuste anual lo hago en el aguinaldo con proyección anual, vamos a enterar esa diferencia a cargo en la clave D002. Y si me resultase un saldo a favor, aquí sugerimos que todavía no se entere ante el SAT, que no se compense ese saldo a favor, porque como comentamos, el trabajador tiene hasta el 31 de diciembre para informarme si le hago o no le hago ajuste. Entonces es mejor no compensar esos saldos a favor todavía y no indicarle al SAT que ya hicimos el ajuste anual de impuestos. Si el ajuste lo hago en la última nómina del ejercicio, si me resultase un impuesto a cargo, igual lo timbro en la clave D002, que es el impuesto propiamente retenido, y aquí ya puedo compensar porque en realidad ya estoy en la última nómina del ejercicio y se timbraría con la clave O001, que es el reintegro de ISR pagado en exceso, siempre que no lo haya enterado ante el SAT. Aquí, como comentamos, solamente voy a poder compensar hasta lo que tenga retenido en el mes de diciembre. Y también podemos hacer el ajuste anual una vez que tenga acumulado todas las nóminas, una vez que ya haya cerrado mi ejercicio, o antes de iniciar el siguiente ejercicio fiscal, mientras ya tenga acumulado todo, puedo realizar el proceso de ajuste anual. Y si tengo un ISR a cargo, ese impuesto retenido se debe de timbrar en la clave T101, que corresponde al ISR retenido del ejercicio anterior. Esto es para no mezclarlo con el impuesto del ejercicio 2021 en este caso. Y si me resulta un saldo a favor, lo tengo que timbrar en la clave O004, que es la aplicación del saldo a favor por compensación anual. Bueno, vamos a pasar con Jorge González, quien es el gerente de producto OpenHR, para que nos explique en el OpenHR cómo realizar todos esos ajustes anuales de acuerdo a los 3 momentos que estamos viendo en esta gráfica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge González. Soy gerente de producto OpenHR en GMP Sistemas. En este caso, el día de hoy estamos hablando del proceso de ajuste anual de impuestos, el cual, como mencionaba Armando, se puede realizar en ciertos momentos dentro del mes de diciembre o ya en el siguiente ejercicio, haciendo como un ajuste definitivo a este proceso. Para lo cual el GMP Sistemas, para tratar de facilitarles la forma de poder calcularlo, hicimos un nuevo desarrollo en el cual consta de ciertos cambios a ciertas pantallas y, y mejoras al proceso como tal. Esto lo podemos encontrar directamente en el módulo de impuestos. Impuestos. Y aquí tenemos diferentes opciones. En el menú principal aparecen ISR y aparecen varias opciones, la cual tenemos que seleccionar el que es proceso de ajuste anual de ISR. En la actualización que se presentó, o la que se generó, tenemos 4 diferentes pasos a seguir, los cuales nos van a determinar cuál va a ser mi proceso, qué empleado voy a hacerles ajuste anual, a cuáles no, dependiendo de las características que tengan los trabajadores, que vamos a ir viendo punto por punto. Una opción, que es como la primera opción, que dice validación de parametrización. Esta
opción nos permite como que hacer una validación rápida de la parte de parametrización. Si tenemos parametrizados ciertas cosas dentro del sistema, para poder tener como que un proceso correcto, es decir, poder validar que la información sea lo más correcta posible. Al darle el botón de validación de parametrización y darle el botón de aceptar, en la parte de abajo nos va a mostrar ciertas cosas que el sistema va a poder validar. En la primera instancia va a validar si tengo definidos los conceptos de @CIC y @CIF, que son los conceptos para poder hacer la devolución de impuestos, que serían en la compensación en el siguiente ejercicio, o una retención adicional en base al cálculo de impuestos. Entonces, aquí lo que hace es validar que tengamos parametrizados bien esos conceptos, es decir, que existan los conceptos y que existan las claves correspondientes para poder hacer el timbrado. Otra opción es la parametrización de los DIP de ajuste de subsidio mensual, los cuales fueron creados a principios del año, creo que por febrero o marzo, para poder compensar o poder ajustar lo que es a nivel mensual el subsidio al empleo. Esto va a validar que realmente los conceptos estén bien definidos y que existan dentro de la base. Adicional a también otra validación que se hace es validar que el ajuste de subsidio no esté generando impuestos en negativo, ya que si tengo en negativo y tengo el concepto de ajustes mensuales, puede ser que hagamos una devolución, una retención doble de la parte de subsidio. Y la última es validar que el tipo del DIP @ISP sea una deducción, ya que con varios clientes se pudo haber tenido cambios para que nos genere información a nivel estadístico, el concepto. Entonces, con esto tendremos un cambio dentro de la programación. Para lo cual, si alguno de estos conceptos no están marcados como OK, tendrían que revisarse y hacer una acción antes de poder correr los procesos. Dentro del manual que se les enviará o que ya se les envió, vienen como que las posibles soluciones que se le pueden dar. Algunas de ellas pueden ir enfocadas a que tengan que hablar a GMP para poder pedir un cambio en el ajuste del programa o X cosa, pero eso ya depende de alguna de las características. Y ya para enfocarnos ya directamente a lo que es el proceso del ajuste anual, existen dos opciones previas al proceso del ajuste de impuestos. Una es la captura de excepciones para ajuste anual. Es decir, aquellos trabajadores que por alguna circunstancia tengan deducibles o tengan alguna necesidad de que ellos realicen su cálculo anual o su ajuste anual ante el SAT, entreguen una carta, la cual debe ser entregada, como decía Armando, antes del 31 de diciembre de este año. Entonces, al seleccionar la opción y darle a aceptar, nos va a abrir una pantalla nueva, en la cual nos va a pedir ciertas cosas. En este caso, yo voy a pedir que para los empleados del ejercicio fiscal 2020, ¿qué empleados me presentaron carta? Es decir, ¿qué empleados entregaron vía correo o vía físico esta carta a la gente de recursos humanos o a la gente de nóminas? Existen varias formas de poder cargar esta información. Una puede ser empleado por empleado, me posiciono en la columna de empleado, le doy opciones, busco al empleado que quisiera hacerle no ajuste anual, lo selecciono, le doy a aceptar, y lo que va a hacer es directamente guardarme la información para que este empleado no se le haga ajuste anual. Otra opción es el botón de examinar, lo que hace es, me va a buscar a los empleados del ejercicio inmediato anterior, es decir, 2019, que hayan presentado carta. Normalmente aquellos trabajadores que presentan su carta un año, normalmente ya lo hacen
en ese momento casi cada año. Entonces, al darle yo a examinar, el sistema lo que hace es buscarme los empleados del ejercicio inmediato anterior, en este caso 2019, y me los pone en pantalla para que pues, vea si son los mismos y le dé a aceptar. Al darle a aceptar, lo que va a hacer es, me los va a agregar con empleados que no se les va a hacer ajuste anual. Y otra opción es la parte de cargar un archivo de texto, para lo cual yo selecciono un archivo, el cual voy a poder consultar. Si me voy al escritorio, en este caso tengo ya creado un archivo con empleados de ajuste. Si lo abro, solamente me va a mostrar aquellos empleados en un archivo de texto plano hacia abajo con los números del empleado. Es lo único que necesitamos. Entonces, yo le doy a examinar o copiar y me va a pedir de dónde agarro el archivo. Selecciono el archivo, le doy a abrir y me va a cargar a todos estos empleados que yo ya tengo carta, que tengo en un Excel o donde los tenga. Guardo el archivo en formato de texto y los puedo cargar de esta manera. Al darle a aceptar, lo que va a hacer es, me va a agregar a los empleados a la tabla correspondiente para determinar que esos empleados no se les va a hacer ajuste. Hasta aquí, esto es en Open. En Open podemos tener diferentes opciones, como mencionaba, meter empleado por empleado, agarrarlo del ejercicio inmediato anterior o cargar desde un archivo de Excel. Para los clientes que tienen OpenH Humanet 10, se creó una nueva forma en la cual el trabajador desde su computadora puede crear o puede enviarnos la carta. Es decir, va a entrar al sistema. Las primeras opciones que vemos aquí de parametrización es donde el área de recursos humanos va a poder dar de alta o subir la carta, machote, por decirlo de alguna forma, para que el trabajador la pueda descargar y en ese momento la firme y pueda hacer el envío de esta carta al área correspondiente de recursos humanos o de nóminas. Esta parte se parametriza. Después viene la parte del proceso de recursos humanos, la cual va a poder ver qué empleados me presentaron mi carta, va a poder revisar esta carta y si cumple con las características o con los requerimientos para poder ser una carta válida, pues le dan a aceptar y lo que va a hacer es actualizar y me va a actualizar la misma tabla que se actualizó en el proceso de Open. Y ya en el proceso que es ya del empleado, viene la parte de proceso de empleado, donde el trabajador va a poder decirle que va a agregar, va a venir aquí la opción de poder descargar la carta. Descarga la carta, viene con el logo de la empresa. Este PDF, los clientes ustedes lo van a crear. Crean el PDF, el usuario la imprime, pone los datos correspondientes, la escanea y después la puede enviar. Al momento en que le da aquí cargar documento, el sistema va a pedirte la carta, el archivo donde lo tengas y le das cargar documento. Y esto lo que va a hacer es enviármela para que ya la gente de recursos humanos o nómina valide y si es una carta válida, como decía, pues lo active como tal. Esta actualización es parte del proceso también de mejoras de la parte de Humanidad HR10. Si es que les interesa este tipo de actualización, es nada más contactar al área correspondiente de ventas de GMP para que puedan hacer el proceso. Y ellos se encargarán de definirles cómo se instala y si tiene un costo o X cosa. Bueno, hasta aquí es la parte para poder generar lo que son la determinación, la parte de captura de excepciones. Ya que tengo la captura de excepciones, viene el proceso de determinar qué empleados son candidatos a ajuste anual y cuáles no. Para lo cual, al darle clic a la opción de determinación de empleados y dar el botón de aceptar, me va a abrir una pantalla en la cual tengo que definirle de qué tipo de nómina
qué ejercicio fiscal voy a calcular o voy a estar generando. Y me pone una clasificación de en qué orden quiero que me aparezca el reporte. En este caso, número de empleado, por apellido paterno, tipo de nómina y número de empleado, tipo de nómina y por apellidos, como tal. Esta validación lo que hace es validar de acuerdo al límite de ingresos, que realmente no ha cambiado desde hace varios años, que son 400,000 pesos anuales, los cuales están integrados por los conceptos de la base gravable normal, la base gravable extraordinaria, lo que es la parte exenta, y ciertos conceptos acumulados que se tienen parametrizados en una tabla, en un catálogo maestro, que es el PS1, PS02, que son aquellos conceptos o aquellos catálogos que pueden definirse para poder decir qué conceptos van a integrarme cada una de las bases. Para lo cual, entramos al módulo de administración del sistema, mantenimiento de tablas, mantenimiento, organización, catálogo maestro, y aquí pongo PS01, por ejemplo, y aquí me va a dar que aquí se van a poner lo de la fracción 4 de reembolsos de gastos médicos, dental, hospitalario y funerarios, y aquí se definen qué conceptos de nómina son los que están englobando estos conceptos. Así el PS02, que viene siendo aquí para la previsión social de incapacidades, becas, guardería, vales, el PS03, que ya viene siendo cuotas obreras absorbidas por el patrón, si es que tenemos este tipo de gastos o de conceptos de previsión social. Ok, al obtener estos datos, como tal, se agregan para poder determinar la base, que no rebase los 400,000 pesos. Adicional a esto, también va a validar que la fecha de ingreso sea menor al 1 de enero del año, ya que aquellos trabajadores que entraron después del 1 de enero, pues no estamos obligados como patrón a generar su ajuste anual. E igual a los empleados dados de baja. Si el empleado de baja fue posterior, o anterior, perdón, al 1 de diciembre, pues ya no son candidatos a hacer ajuste anual, ya que no, ya no son trabajadores nuestros en el último periodo de nómina. Aquí le doy a aceptar y el sistema en automático me va a crear un reporte y me va a actualizar lo que es la información del trabajador, diciéndole que sí es candidato o no para hacer el ajuste de impuestos. Entonces me muestra el reporte. En este reporte lo que nos muestra como tal es el número de empleados, su nombre, el tipo de nómina, la fecha de ingreso, fecha de baja del trabajador y sus ingresos que tiene el trabajador en el año. También los ingresos de previsión social, el monto total proyectado, si es que tuviera alguna nómina por agregar. Aquí me agregaría lo que es el aguinaldo, más las últimas nóminas que estemos corriendo. Y si es candidato a ajuste anual o no. En este caso me va a mostrar un no o un sí, dependiendo de si es candidato o no. Y la causa como tal. En este caso me muestra para el trabajador 1, la causa 3 y la causa 2. ¿Y cómo sé qué causa es? Si me voy al final del reporte, déjenme esconder esto. Perdón. Entonces, aquí en esta parte, ya busco la última hoja y me va a mostrar cuáles son las causas de los trabajadores por los cuales no va a presentar ajuste anual. Para el trabajador que vimos que A2, que haya obtenido ingresos superiores anuales que excedan los 400,000 pesos o que comunicó por escrito que va a presentar su declaración. Entonces, aquí tenemos las diferentes opciones y si checan en la parte del reporte, en la causa, aparecen unas u otras causas. Con esto es suficiente para poder generar mi ajuste anual.
Esta opción es conveniente hacerla en cada uno de los procesos. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el ajuste anual en el aguinaldo, en la última nómina y ya con el ejercicio cerrado. Entonces, esta opción es recomendada hacerse en cada uno de los periodos, de los procesos, ya que si en el aguinaldo pues, dimos alguna prestación adicional o dimos algo más, pues puede ser que rebase el tope. Entonces, sí es necesario hacer esta opción en cada proceso. Después viene la opción ya del proceso de ajuste anual o de cálculo anual. En este caso, lo que se hizo fue generar esta opción para poder calcular nuestro aguinaldo en la nómina normal, hacer nuestro proceso de aguinaldo con el cálculo de impuestos establecido, o como lo hayamos definido, reglamento normal. Esto fue lo que vimos realmente en el webinar de aguinaldo. O si ya prohibimos su aguinaldo, pues puedan tenerlo generado. Entonces, para poder correr la nómina o el proceso de cálculo anual en el aguinaldo, como que el prerequisito que se debe de tener es haber calculado la nómina. Para lo cual, en este caso, yo ya la tengo generada. La voy a calcular nuevamente para que igual nada más lo veamos. Es de la nómina NQ, la nómina de aguinaldo. En este caso, el periodo 1 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Calculo la nómina. Ya que la tengo calculada, viene el proceso de la impresión de la nómina. AG, periodo. Como tal, pues tengo ya el cálculo de la nómina de aguinaldos. Viene su aguinaldo y viene su impuesto retenido, como tal. Y ya es el proceso de la nómina normalita de aguinaldo, como la han corrido, como la tienen. Y hasta el momento no se ha calculado ningún ajuste. Está la nómina normal, como se calculó en su momento. Entonces, ya teniendo esta opción, ya teniendo la nómina calculada, con la opción que les mostraba, que es el cálculo del ajuste anual en el aguinaldo, le pongo el tipo de nómina, en la nómina de AG, que es la nómina de aguinaldos, y selecciono la opción de aguinaldo. Esto quiere decir que me va a calcular, en este caso, las nóminas que falten en el año. Puede ser que ya tenga acumulada la primera nómina quincenal, hablando de quincenales, y vaya a correr mi aguinaldo. Al correr el aguinaldo, en este caso el ajuste va a proyectar aquellas nóminas que faltan. Es decir, si estoy en la nómina activa, es la nómina 24 de la quincenal, solamente va a proyectar esta última nómina y me proyecta solamente el sueldo. Es decir, el salario diario por los días del periodo que tenga esta nómina. Si me faltaran más nóminas, por ejemplo, si estoy en la nómina semanal, si estoy en la nómina 50, por ejemplo, entonces el sistema lo que va a hacer, me va a proyectar las siguientes nóminas, en este caso las 50, 51 y 52. Entonces me va a multiplicar el salario diario por los 21 días que me falten dentro de la nómina. Y existen dos formas de calcular, lo que es solo listado o listado y actualización. ¿Qué diferencia tenemos? Es que solo listado puedo generar solamente el reporte, y en lo que son las incidencias o los movimientos de la nómina se siguen quedando como están, no existe ningún cambio. Si le doy listado y actualización, el sistema lo que va a hacer es la diferencia de impuesto que tenga, me la va a agregar como impuesto en contra dentro de la nómina de aguinaldos y con una referencia de ajuste para poder diferenciar el cálculo de la nómina normal de aguinaldo, el del impuesto, perdón, y el ajuste anual. Si checan en la pantalla, lo que nos muestra es información general del trabajador, la base gravable que tuvo el trabajador en lo que va del año, en este caso de enero a noviembre, el impuesto retenido, el subsidio calculado y el pagado como informativos. Y después nos va a mostrar la parte de gravable,
del mes de diciembre, el impuesto retenido del mes de diciembre, subsidio calculado en diciembre, los acumulados, y aquí me va a hacer la estimación de sueldo que falta. En este caso son 15 días, desde la última nómina del año, y el impuesto retenido en esa nómina. De acuerdo a las tablas, esto hace la sumatoria de la base acumulada más la base estimada, y me calcula un impuesto. Ese impuesto es como que el impuesto estimado para el cálculo de sumarlo como si fuera una retención ya real. Y después lo que hace es me lee la información del aguinaldo, la base grabada del aguinaldo, y el impuesto correspondiente a esto. No forzosamente puede ser solamente el aguinaldo, ya que puede ser que yo en la nómina de aguinaldo le pague sus días correspondientes de aguinaldo, más alguna compensación, gratificación, un pago adicional. Entonces, el sistema toma toda esta base gravable para poder considerarla dentro del cálculo del impuesto o cálculo de su base anual. Y nos muestra más adelante lo que son ya la parte total de la base gravable, incluyendo enero, noviembre, más diciembre, más el aguinaldo, me da una base total y me da un importe de una retención total de impuestos. Y después viene ya el proceso del cálculo. La columna 16 que se ve aquí es ya el cálculo real del aguinaldo a nivel anual. Y aquí ya puedo tener una diferencia a favor o en contra. Ya me muestra en las siguientes columnas que es diferencia a cargo o saldo a favor. Y la columna del medio, que es ISR aplicar en aguinaldo. Esto quiere decir que si aquellos trabajadores que tengan una retención de aguinaldo, una retención de impuestos mayor, lo que va a hacer es me va a determinar cuál es el tope o el importe que hay que descontar. Porque como dice la ley, el ejercicio fiscal, en el último periodo de la nómina es como que el proceso real. Entonces, ahí es donde puedo hacer yo una devolución de impuestos. En el caso del aguinaldo, como es como un cálculo previo, no haría esta devolución, sino ya hasta la última nómina del año. Y también para aquellos trabajadores que tengan una retención mucho mayor por algo, el sistema lo que va a hacer es toparlo al 35% del ingreso del aguinaldo. No es, digo, esto se hizo también porque muchos clientes lo han pedido, que realmente lo que haga era, me quite máximo hasta el tope del 35%. Ya la retención adicional que me falte de retener al empleado, pues ya se la podemos retener en ciertos periodos en el siguiente ejercicio para no afectarles mucho en el proceso de la nómina o en su pago de su nómina de aguinaldo. Si checan, por ejemplo, aquí tengo estos trabajadores que en realidad tienen un descuento de 3,562 pesos de impuesto en contra, pero por la sumatoria del aguinaldo, del impuesto del aguinaldo y el impuesto a retener, excede del 35% del importe de aguinaldo. Entonces, aquí por eso lo está topando a 922 pesos. Si no existe un tope, es decir, que realmente no está rebasando, no estoy reteniéndole más del 35% de impuesto en el aguinaldo, le va a retener el total. ¿Para qué? Para que ya a lo mejor en la última nómina de aguinaldo, pues hagan cero el trabajador. Entonces, de esta forma, hago el simulado y después hago el proceso del listado de aguinaldo, ya con el listado y actualización. Que lo que va a hacer es, lo que voy a mostrar ahorita. Esto lo que va a hacer es agregarme a la nómina de aguinaldos el importe a retener de este ajuste anual. Un ejemplo, por ejemplo, el trabajador que ese es el empleado 75, si me voy a la nómina del trabajador, a consulta de movimientos de nómina, le doy el empleado 75,
en la nómina de AG. Y si checo en la parte de impuestos, me agregó un concepto adicional que es 921 pesos de impuesto con la clave de ajuste. Si checamos, tengo una base agregable de 6,756, el 75%, pues es realmente estos 2,364 pesos. Entonces, por eso realmente tenemos como que el tope para este empleado. Algo muy importante es que al hacer este proceso ya no puedo volver a calcular la nómina. Ya no se debe de calcular, porque si la vuelvo a calcular, lo que va a hacer este concepto me lo va a borrar, me va a dejar solamente el cálculo normal de la nómina. Y ya con esto pueden seguir con su proceso normal de la nómina, es decir, generar su póliza contable, su impresión de su transferencia bancaria, todo lo que generen con respecto a la nómina normal, en este caso la nómina de aguinaldos, e incluyendo la acumulación de esta, la generación de sus recibos FDI y todo lo que sea referente a la nómina. Entonces, ya que se tiene la nómina concluida, pues ya en teoría generé la nómina, le doy, lo que voy a hacer es volver a cambiar, en este caso, para poder acumularla, voy a generar el AG, voy a decir que está en estatus de acumulación, y voy a acumularla. ¿Para qué? Para poder generar el siguiente proceso. El siguiente proceso sería hacer el cálculo del ajuste en la última nómina del año. Con ese proceso hago la acumulación, perdón. Y listo, ya tengo la nómina acumulada. Entonces, de este proceso, ya lo que sigue es volver a calcular mi nómina normal. Entonces, voy a calcular la nómina quincenal, que es mi último periodo de nómina, como ven es el periodo 24. Hago el cálculo de la nómina sin hacer ningún cambio. No en los años anteriores lo que hacíamos era cambiar en la compañía el tipo de cálculo. Ahorita ya no es necesario hacerlo porque realmente el proceso lo vamos a hacer después del cálculo de la nómina. Y con esto vamos a poder tener diferente como evidencia de que fue cálculo de impuesto normal y adicional fue el cálculo del ajuste. Ya teniendo esto, en impuestos, vuelvo a regresar a la pantalla, proceso de ajuste anual, proceso de cálculo de ajuste anual, le doy a aceptar, y aquí voy a tener la siguiente opción, que es en la nómina normal, nómina NQ, último periodo del año, que va a ser como mi último, ya como un cálculo en teoría definitivo del proceso del ajuste. Igual le doy le voy a dar solamente el listado, me genera la información, me hace los cálculos, en este caso ya me va a leer todos los acumulados, es decir, igual enero-noviembre, después los ingresos de enero-diciembre, tenía abierto spool. Voy a mostrar el spool. Okay. Ese sería mi reporte, el reporte que me generará la nómina. Bueno, igual creo que les ha pasado, cuando yo genero la nómina y tengo un spool ya abierto, ya no me lo abre. Entonces, otra lo que hice fue buscarlo dentro de mi administrador de spool del sistema. Ok, en este caso, lo que estoy haciendo es generando la información de enero-noviembre, con los acumulados de impuestos, el subsidio calculado, el subsidio pagado. Si checan aquí solamente me está mostrando a empleados diferentes. En el reporte anterior no me mostró otros empleados porque esos empleados probablemente tenían su base gravable de aguinaldo era cero, era totalmente exento por la extensión de los 30 salarios mínimos que dice la ley. Entonces, en la parte del aguinaldo solamente va a mostrar a aquellos empleados que hayan tenido que ajuste y que su base gravable de aguinaldo haya sido mayor a 0. En este caso me va a hacer el ajuste anual. Como decía, de enero a noviembre, los acumulados de enero a noviembre, los acumulados de
diciembre, el impuesto retenido en diciembre, lo que llevo hasta ahorita, y la información de la nómina actual. En este caso me está leyendo ya lo que tengo calculado en la nómina quincenal del periodo 24. De igual forma, el impuesto retenido en esta nómina. Ya con todos estos datos, lo que estoy obteniendo es, al final, un total de la base gravable de diciembre, más la base gravable de enero-noviembre, y el impuesto retenido en diciembre, más el impuesto retenido en lo que va de enero-noviembre. Igual, eso es para poder saber cuánto le retuve de impuestos al trabajador ya en todo el año. Y si checan en la última parte del reporte, la parte anual, tengo la base gravable total, el impuesto retenido en el año ya completo, incluyendo el aguinaldo y incluyendo diciembre, el subsidio anual calculado, que es la BASEC, y la parte de ya el impuesto anual. ¿Cuánto es el impuesto anual que le corresponde al trabajador? En este caso me dice que tengo un impuesto anual de 23,352 y el empleado le he retenido en lo que fue del año 23,687. Tiene un impuesto a favor de 335 pesos. Y en la última columna ya me va a dar si es el impuesto que se va a aplicar dentro de la nómina normal, en este caso la última nómina, que viene siendo a favor o en contra. Si es negativo, significa que es una devolución de impuestos que se le va a hacer al trabajador. Pero la ley también nos dice que si el trabajador, la devolución que se le puede hacer solamente va a ser el tope de lo que se le ha retenido en el mes de diciembre, ya que no podemos regresar el impuesto de otros meses. Es decir, solamente podemos regresar el impuesto que no ha sido reportado ante el SAT. Por ejemplo, en este caso no hay problema porque el trabajador en el mes de diciembre se le quitaron 2,400 pesos y ahorita sí le podemos devolver 335 pesos. Aquellos trabajadores que no tuvieron impuesto, como es este caso del trabajador que tuvo subsidio normalmente en el año, y si en alguna nómina en el año se le quitó impuesto, pues este impuesto va a ser compensado en el siguiente ejercicio, ya que en este no tengo forma de regresarle nada porque nunca, en el mes de diciembre no le quité impuestos. Excesivamente, y de igual forma que en el aguinaldo, si un trabajador tiene, por ejemplo, 2,695 pesos de impuesto a favor, en contra, perdón, solamente le voy a poder devolver lo que el trabajador haya tenido de impuesto en el mes de diciembre, como decíamos, poder devolverle. Pero si es impuesto en contra, solamente vamos a poder quitarle o, bueno, detenerle el impuesto correspondiente al que no exceda el 35% de lo que el empleado tiene de base gravable en la nómina, en esta última nómina. Por eso en este caso me está dando una diferencia de impuesto en contra de 2,695 y solamente le voy a poder retener 1,975 porque eso está llegando al tope del 35%. En cada uno de estos reportes, si checan en la parte, tenemos una serie de números en la cual nos va diciendo la columna a qué número le corresponde, porque al final del reporte, si me voy hasta la última hoja, me está dando una explicación de lo que corresponde o de lo que significa cada una de esas columnas. Por si tienen alguna duda, la pueden revisar y poder ver como que realmente qué es lo que está haciendo en esta parte del sistema. En este caso, pues ya la validé, ya revisamos que está correcta la nómina, entonces voy a correr lo real para poder afectar mi nómina y poder tener ya como real mi cálculo de ajuste anual. Continúa.
Igual, ya en la parte de arriba me dice que es un reporte real para poder tener como la diferencia. Y voy a checar, por ejemplo, a este trabajador. Si checo este trabajador en su nómina, es el empleado. Si consulto los movimientos de la nómina, el empleado 12, la nómina quincenal, tengo aquí en devolución de impuestos, menos 493.76. También para esto tenemos que estar seguros que tenemos configurado bien la parte de CFDIs. En este caso, tenemos que revisar que tengamos dado de alta el DIP, con el cual vamos a poder reportar al SAT esta devolución de impuestos. En la parte de parametrización de CFDI dentro del módulo de impuestos sobre la renta, tenemos esa forma en la cual le doy la clave del DIP versus SAT. Le doy a aceptar y me va a abrir la pantalla. Entonces, en este caso, el DIP de @ISP, tengo que decirle que cuál es el concepto con el cual voy a regresar este impuesto. Si le doy opciones, tenemos que sería el de O001, los conceptos que tenemos dentro de Open, que es reintegro de ISR pagado en exceso, es decir, con este concepto tenemos que reportar al SAT que se trata de una devolución y poniéndolo en el campo alterno nos va a hacer hacerlo como percepción realmente trabajado porque es una deducción negativa. Entonces, eso es muy claro tenerlo para poder poder timbrar nuestra nómina correctamente. Entonces, ya que tengo este ajuste de impuestos correcto, ya lo validamos y hicimos todo. Entonces, viene de nuevo el proceso ya de la nómina para poder acumular mi última nómina del año. Y con esto, en teoría, damos cerrado lo que es la parte del cálculo del ajuste anual dentro de las nóminas normales o dentro del proceso de la nómina. Okay. Ya teniendo lo que es todas mis nóminas cerradas, es decir, ya calculé todas mis nóminas, ya acumulé, ya en teoría ya terminé, ya no voy a procesar ninguna nómina adicional, ya tengo todos mis trabajadores completos, ya prácticamente ya terminamos el proceso de la nómina anual. Entonces ya podemos generar como que el ajuste anual, el ajuste de impuestos definitivo. Este ajuste de impuestos definitivo ya lo que va a hacer solamente es agarrarme toda la base que tengo acumulada y hacerme el cálculo para ver si está correcto, si es que ya fueron los cálculos definitivos y ya puedo retener o puedo devolver ya en el siguiente ejercicio. Entonces ya que tengo acumulada mi nómina, es decir, ya tengo cerrada toda mi nómina, me voy otra vez al módulo de proceso de impuestos, proceso de ajuste anual, proceso de cálculo de ajuste anual. Y aquí ya tengo la opción de poder darle igual por tipo de nómina, ejercicio fiscal cerrado. Esta opción lo que va a permitirme es, ya que tenga mi nómina acumulada, calculo todo el ajuste anual y puedo hacer una asignación del saldo a favor en el concepto @SIF o impuesto a cargo en el concepto @SIC. Y aquí es muy importante decirle en cuántos periodos de nómina voy a dividir este saldo en contra. Si es nómina quincenal, la ley nos permite poder hacerlos hasta el 15 de febrero, porque ya al presentar la declaración anual, pues ya no tenemos como que opción de poder hacer más descuentos. Y la parte de devolución o la parte de saldo, compensación de impuesto, tenemos todo el ejercicio fiscal, en este caso 2021, para poder hacerlo sin problema. Entonces aquí lo voy a hacer igual ya real, para que veamos, le voy a dar a aceptar. Y esto lo que va a hacer es mostrarme ya el total de la nómina, acumuladas,
lo que fue de subsidio calculado, lo que fue de lo que tengo que retenerle. Perdón. Ya lo tenía otra vez abierto. Este es mi reporte. Si checan aquí, solamente ya tenemos lo que es el ingreso anual, que ya es todo mi ingreso anual retenido, la parte exenta, y lo que es TPG más PG más EXE, más base de finiquitos, perdón, impuesto antes de subsidio, el subsidio calculado, y ya lo que es el ISR causado, que viene siendo aquí la parte de lo que ya se calculó en el sistema en base a las tablas anuales. Después viene la parte de ISR retenido, que me da un favor, ya me puede definir aquí si es un impuesto en contra o un impuesto a favor. Si checan, ya varios de ellos, en este caso varios trabajadores, ya aparecen en cero. Porque como ya hice el ajuste anual en la última nómina, ya me retuvo lo que tenía que retenerme de más y ya me regresó lo que me tenía que regresar. Entonces, ya la mayoría salen en cero. Aquí tengo algunas diferencias porque son aquellos trabajadores que no les pude quitar porque el tope ya era el 35%. Entonces, aquí lo que va a hacer, me va a hacer una retención adicional para poder quitársela en los siguientes periodos de nómina. Si reviso este empleado, por ejemplo, el 75, si me voy a la consulta de incidencias del trabajador, no lo tengo aquí. Bueno, igual rápido, en la parte de aquí de mis favoritos, aquellos clientes que ya tengan versión 10, en esta pantalla van a poder ver diferentes opciones que normalmente estén utilizando dentro del proceso para poder tener acceso a las pantallas mucho más rápido. Entonces, si me voy al proceso de nómina, incidencias y consulto el empleado 75, me aparece una @SIC, que son los montos que yo voy a descontar ya en el siguiente ejercicio, en este caso en el 2021. Aquí tengo abierto todavía el ejercicio 2020 porque no he hecho el cierre anual. A lo cual igual y les comentamos, se va a dar otro webinar con respecto a la parte de ajuste o lo que es el proceso de cierre anual para que sepan el proceso y puedan ustedes crear sus calendarios, abrir su ejercicio fiscal 2021. Pero eso lo vamos a ver en otro webinar para que lo puedan tener. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que le voy a retener 719 pesos en 3 periodos. Me dividió los 719 entre 3 para poder descontarle este impuesto adicional en los siguientes ejercicios para no descontarle en una sola exhibición. Y aquellos trabajadores, por ejemplo, que tengan un impuesto a favor todavía, o por ejemplo, vamos a ver si hay alguno. Por ejemplo, este tiene un saldo a favor de 1,005 pesos. En este caso, con el empleado 141, captura por empleado, 141. Aquí me asignó una @SIF. Igual, este concepto me va a ir compensando el impuesto a favor de acuerdo al impuesto retenido en cada periodo de nómina. Ya que esto no se puede devolver como tal, sino se va a compensar contra el impuesto que el trabajador esté o que tenga en cada uno de los periodos. Y como decía, esto puede ser descontado en todo lo que va del año. En este caso, en 2021. Ya, digo, eso es como tal el proceso. Y con esto sería como que todo el proceso de la parte del proceso de cierre anual. Ajuste anual, perdón. Entonces, no sé si han hecho preguntas. Ahorita vamos a revisar si hay preguntas dadas de alta para poder, si quieren, comentarlas para que pues, todos puedan saber qué se preguntó y pues, si tienen alguna duda poder ir revisándolas. Ok.
Una de las preguntas que hace Maximiliano dice, buenas tardes, si en el último periodo del año tengo 1,000 pesos, por ejemplo, de ISR, y con el ajuste resulta que son 200 a favor del empleado, en este caso se genera 2 líneas de ISR con los códigos del SAT, que simplemente de los 1,000 le resta 200 y timbra 800. No, lo que se hace es, como mostré ahorita en el ejemplo, me deja los 1,000 pesos que tengo de impuesto en la última nómina y me agrega 200 pesos en negativo para poder reportarle al SAT que tengo una devolución de 200 pesos. Liliana Zárate pregunta, ¿puedo aplicar el saldo a cargo en varias semanas durante diciembre y enero, aunque timbre de diferente manera? En este caso, el impuesto a cargo, como vimos en los ejemplos, me va a topar como al 35% tanto en la nómina de aguinaldo y en la última nómina. No hay forma de poder, si son semanales, por ejemplo, no hay forma de poder hacerlo en la 51, en la 50, es solamente en el aguinaldo y en la última nómina del año. Si en este caso no puedo retenerle más del 35%, sí se va a poder ver reflejado en el siguiente ejercicio para que podamos devolver ese impuesto, perdón, retener ese saldo en contra en varias nóminas. En este caso, si es semanal, pues tendríamos 6 nóminas para poder descontarle esa cantidad. Oscar nos pregunta, si no me sale la opción de validación de parametrización, sí, esta actualización, algunos pudo haber instalado desde el lunes, alguna actualización. En este caso, esta opción se liberó el día de hoy. Entonces, hoy puede ser que les llegue la actualización o ya solicitarla a GMP para que les puedan reenviar esta como tal. Ok, Oscar dice que le mandaron el archivo para actualización. Creo que ya se le va a mandar la actualización correcta. También se le respondieron a Maximiliano. Sí, la proyección la va a hacer tanto la proyección en la nómina de aguinaldo, va a proyectar las quincenas que falten o las nóminas semanales que falten como tal. Ignacio Acosta pregunta, ¿qué pasa si en la última nómina del año tengo más conceptos grabables? Además del sueldo, ¿se calculan también de manera automática? Si hago el ajuste anual en la última nómina del año, sí, ya va a considerar todo lo que tenga grabado en la nómina. En este caso, en la nómina de aguinaldo, solamente proyecta el sueldo estimado. Este proceso se genera realizar en cada ejercicio del 2021 hasta poder recuperar ese recargo. Sí, digo, el cálculo en automático me va a meter la incidencia de lo que es la devolución de impuesto o la retención adicional y te lo va a hacer en cada periodo como se ha definido y lo que sí es saldo a favor, pues hasta que sea devuelto toda la cantidad completa. Muchas gracias, Gustavo. Perdón, no sé si hablé de la declaración, no, en realidad digo, la declaración anual ya no se hace. De eso sí ya nos libramos de eso ya hace varios años. Ok, también se les va a hacer entrega de, bueno, se les va, a medida que se les hace la instalación o se les envía, va un manual de instalación del proceso, si es que lo quieren hacer ustedes, y un manual de usuario con todo lo que vimos ahorita, viene dentro de ese manual. Entonces, como les decíamos, vamos a tener un webinar el día 22 de diciembre a las 11 de la mañana sobre el webinar de cierre anual.
También a lo cual se va a generar una pequeña actualización para una actualización para poder hacer como que un poco más ágil y más rápida poder la parametrización. Entonces, esa también va a ser liberada, yo creo que el mismo 21 o 22 en la mañana para que la pudieran ustedes ya tener. No es como tan necesaria porque realmente se puede hacer el cierre anual de forma manual, es decir, crear calendarios, cambiar el ejercicio, darle alta salario mínimos, los calendarios de IMSS e Infonavit. Pero esa actualización que se va a liberar nos va a permitir casi con darle clics a una pantalla, poder generar los calendarios, abrir el ejercicio del IMSS, los calendarios del IMSS, darle alta a los mínimos, ciertas cosas. Entonces, va a ser muy interesante para que igual y a partir de mañana les va a llegar como que un correo para poder hacer el registro hasta este nuevo webinar. Como tal, no sé si tengan alguna otra pregunta, si no, daríamos por concluido Bueno, aquí pregunta Ricardo, si realicé el cálculo de ajuste anual y por omisión volví a calcular, ya sea la última nómina o el aguinaldo, ¿puedo volver a hacer el cálculo de ajuste anual? Sí, realmente puedes hacer tu cálculo, digo, mientras estés en el ejercicio, puedes hacer tu cálculo o ya en el siguiente ejercicio. Digo, realmente puede ser distinto. Bueno, no sé si Amado tenga algo adicional. Bueno, pues Mónica Escobedo manda saludos. Muchas gracias. Sí, hay que pedir por correo la actualización a GMP. En teoría, a todos los clientes que hayan pagado su póliza de mantenimiento, les va a llegar como que directamente a la actualización. Igual, bueno, aquí me pregunta sobre el ajuste de subsidio negativo, ¿dónde puedo ver los montos? En la consulta de movimientos, en una nómina, si puedes consultar una nómina en la parte de consulta histórica, en el módulo de informes, consultas y listados, en la parte de consulta, empleados, consulta histórico de movimientos, aquí puedo consultar al trabajador, visualizar, entonces solamente pueden consultar, digo, si es a nivel casi empleado, o bajando un archivo de acumulados históricos, como tal. Digo, pues realmente hay que validar que la parte de estadísticos tenga aquí el @seca negativo. Bueno, se puede regresar el saldo a favor en lugar de compensar versus el SR. Como decíamos, la compensación o el saldo a regresar solamente se puede regresar siempre y cuando sea menor al impuesto retenido en el mes de diciembre. Ya que como decíamos, si yo tengo una devolución de 2,000 pesos, pero en el mes de diciembre solamente le retuve 1,000 pesos de impuesto, solamente puedo regresarle 1,000 pesos. Los otros 1,000 pesos ya tendrán que ser compensados en el siguiente ejercicio. Y esto lo dice la ley. Ahí sí no hay forma de poder hacer algo adicional en esa parte. Sí, eso ya lo respondí. La parte de devolver, aplicar el cargo en varias semanas, pues es ya utilizando el último proceso del impuesto. Creo que ya, no sé si alguien falta. Pues bueno, pues les reitero, muchas gracias por tener la confianza en GMP Sistemas. Cualquier duda que tengan, pueden mandar correo al área de soporte, a mí, a Jorge González, o llamar bueno, no llamar a la oficina porque realmente no, las oficinas están como cerradas, pero la mayoría tiene sus chats de WhatsApp para poder dar soporte. Entonces, pues cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Reitero mi nombre, Jorge González.
Armando Cruz nos apoyó también en esta parte de este webinar. Y pues muchas gracias a todos. Tengan muy buena semana y nos escuchamos el 22. Bueno, nos vemos probablemente el 22 de diciembre. Les llegará su correo con la información. Pues muchas gracias y tengan buen día.